Bien, en esta sesión vamos a desarrollar cómo debemos presentar las actividades para la semana 4, estimados participantes. Eh, bueno, tenemos dos actividades, ¿no? Una que está relacionado a una propuesta, ¿no? Tenemos aquí el propósito pedagógico y nos dice elaboración de una propuesta. La consigna de la actividad es que a partir del texto académico de la cuarta semana, que comprende la educación inclusiva en la educación intercultural y plurilingüe, se debe escribir una propuesta en base a la siguiente pregunta problematizadora. ¿Cómo se integra la formación intracultural, intercultural y plurilingüe en un plan curricular adaptado? Nos pide que expliquemos y ejemplifiquemos. Aquí nos da las características, dice, debe contener no menos de 2 hojas, dice, ¿no? Debe ser más de 2 hojas. Entonces, a partir de aquí tenemos, ¿no? Una estructura básica, título, autor, texto. Elaboración de una propuesta, texto académico de la semana 4. Y ahí tenemos los recursos, ¿no? Y el producto de la actividad. Los criterios de evaluación, ¿no? Exposición de las ideas de manera clara, ordenada, precisa. Argumentar con solvencia las opiniones, ¿no? Respecto a la escritura del tema. El respeto, lo que son las normas ortográficas y gramaticales. Y bueno, ¿no? Aquí vamos a ver, ¿no? Un ejemplito de propuesta. Por ejemplo, integración de la formación intracultural, intercultural y plurilingüe en un plan curricular adaptado. Aquí fundamentamos un poco, ¿no? Que la educación inclusiva en el marco de la interculturalidad y plurilingüismo busca valorar la diversidad cultural y lingüística, promoviendo la equidad y el respeto. Entonces, un plan curricular adaptado debe articular estas dimensiones para responder a las necesidades de estudiantes que vienen o que pertenecen a diferentes contextos socioculturales y lingüísticos. Bueno, aquí ponemos un objetivo general, lo que refiere a un plan curricular inclusivo, un objetivo principal y quiénes van a ser los beneficios o cuáles son los beneficios que se esperan. El objetivo principal, diseñar un plan curricular adaptado que integre de manera efectiva los principios interculturales y plurilingües para fortalecer la identidad cultural, la convivencia armónica y la inclusión de todos los estudiantes. Entonces, ¿qué esperamos? Que el plan curricular adaptado permita facilitar la participación y el aprendizaje de todos los estudiantes, independientemente de su origen cultural o lingüístico. Aquí, bueno, un poquito mencionamos algunos ejes que pueden integrar la formación, ¿no? En educación intercultural y plurilingüe. ¿Cuáles son estos ejes? La interculturalidad y el plurilingüismo. Que se refiere el primero, la intraculturalidad, el rescate y fortalecimiento de los saberes, prácticas y valores propios de las culturas locales. ¿Con qué culturas estamos trabajando? ¿No? ¿Qué culturas están presentes en nuestro contexto educativo? Entonces, ese es el trabajo intercultural que debemos realizar. La interculturalidad entonces surge ya a partir de la identificación de los grupos culturales que están presentes en nuestro contexto educativo para poder trabajar el diálogo, ¿no? Y aprendizaje entre las culturas que están presentes en nuestro contexto. Entonces ahí, para promover, desde luego, lo que es el respeto mutuo. Y tenemos el plurilingüismo, uso y desarrollo de las lenguas originarias, ¿no? Las lenguas originarias están presentes en los grupos culturales. Entonces puede ser una, pueden ser dos, pueden ser más lenguas originarias que estén presentes en el contexto.
junto con el castellano y otros idiomas relevantes en el contexto, ¿no? Entonces aquí, bueno, también hablamos una de las lenguas, ya que eh, nuestro sistema educativo nos exige, ¿no?, de que se debe abordar también la lengua extranjera, ¿no? Entonces, eso también es importante que lo podemos articular. Evidentemente no tenemos grupos culturales que pertenezcan, ¿no?, a una lengua extranjera, a menos que sea quizás en contextos frontera, por ejemplo, con el Brasil, ¿no?, donde está el portugués presente. Una lengua extranjera, una lengua dominante también, ¿no?, como es el portugués, pero sería un contexto muy particular, ¿no?, que no se va a dar en todo el país. Estrategias metodológicas para la formación en la EIP. Aprendizaje basado en proyectos. Bueno, aquí yo sugiero, ¿no?, a la vez desde la experiencia, que podemos usar, ¿no?, algunas estrategias. Por ejemplo, lo que son los aprendizajes basados en proyectos. Proyectos pueden explorar temas culturales como por ejemplo la gastronomía, las tradiciones, las historias orales, y esto va a permitir a los estudiantes compartir conocimientos en sus lenguas maternas, ¿no? Entonces, este es un trabajo, ¿no?, que articula la escuela con la comunidad. Otra estrategia, la enseñanza multimodal, ¿no? Aquí se habla de utilizar herramientas tecnológicas para representar conceptos en múltiples idiomas y formatos. No solamente, digamos, textos, ¿no?, sino también videos, infografías, canciones, algunas cosas que podemos rescatar hoy en día con las redes sociales. Entonces, ver qué es lo que tenemos, ¿no? Hay muchos, en este caso, productores de contenido que también están relacionados con el tema cultural y lingüístico, ¿no?, que sean lenguas originarias, hay ya del quechua, hay del aymara, hay del guaraní, hay de otras lenguas de la Amazonía. Entonces, dependiendo del contexto donde nos encontremos y qué es lo que podamos nosotros observar, que están presentes, ¿no?, en nuestro contexto, a partir de ello podemos trabajar. Otra estrategia, las dinámicas participativas, ¿no?, juegos lingüísticos, podemos hacer dramatizaciones, debates bilingües, ¿no?, ya sea en dos o más lenguas, para fomentar la interacción cultural y lingüística. Asimismo, podemos hacer adaptaciones curriculares, lo que va a implicar quizás hacer algunas simplificaciones o, por el contrario, enriquecer, ¿no?, o enriquecimiento, ¿no?, de algunas actividades según el nivel de competencia lingüística y cultural de los estudiantes. Entonces hay que adaptar, ¿no?, de acuerdo a lo que nuestros estudiantes han desarrollado, qué competencias tienen. Entonces esas hay que profundizarlas. Puede ser que tengamos estudiantes que tienen un buen dominio, por ejemplo, lingüístico de alguna lengua originaria. Entonces eso hay que profundizarlo en los estudiantes, ¿no?, y trabajar, ¿no?, de tal manera que quizás aquello también lo puedan compartir. Bueno, aquí ya tenemos un ejemplo práctico, como nos pide la consigna. La unidad didáctica lo hemos denominado Historias de nuestra tierra. Entonces aquí, en este ejemplo práctico podemos ver, ¿no?, primero hacer una investigación intracultural. Entonces, con los estudiantes podemos hacer entrevistas a los adultos mayores en la comunidad sobre leyendas, tradiciones locales, ¿no?, o quizás tradiciones, ¿no?, que son propios de su cultura. En caso, por ejemplo, tenemos a veces una población migrante, ¿no? Entonces ahí se puede trabajar para poder un poco compartir, conocer en qué contexto nos estamos desenvolviendo. Entonces, esto hay que registrar, ¿no?, la información en su lengua originaria, ¿no? Entonces, eso podemos trabajarlo con los estudiantes. A partir de esa investigación intercultural, entonces podemos hacer producción intercultural. Los relatos que se han recopilado se traducen al castellano y se comparten con estudiantes de otras regiones y a través de, puede ser de videollamadas o también un entorno presencial. Y lo importante es que se permita fomentar el intercambio cultural. Seguidamente vamos a tener, ¿no?, nuestra unidad didáctica,
una expresión plurilingüe, la hemos denominado así. Pueden crearse afiches trilingües, ya sea lenguas originarias, castellano, inglés, ¿no? En el caso trilingües o más, ¿no? Plurilingües, dependiendo cuántas lenguas originarias están presentes en nuestro contexto. No nos olvidemos que el objetivo es que todos estén integrados, ¿no? Que no dejemos ninguna identidad cultural que sea obviada, ninguneada, ¿no? Entonces tenemos que hacer que toda esa diversidad cultural se integre, sea parte en este caso, de esta estrategia o de esta unidad didáctica, este ejemplo que estamos proponiendo. A partir de esto nos permiten describir quizás las leyendas y se puede hacer, ¿no? Una presentación, una feria cultural al interior de la escuela, ¿no? Entonces sabemos muy bien, ¿no? Que siempre hemos desarrollado ferias, exposiciones, ¿no? Compartir quizás los trabajos que hacen los estudiantes. Entonces se puede ver en distintos niveles, ya sea a nivel de escuela, de colegio, a nivel de curso, dependiendo cómo lo trabajemos. Y finalmente vamos a tener un producto final, ¿no? Que puede ser un libro digital, colaborativo, con relatos en diversos idiomas y también el respectivo análisis intercultural. Nivel de la unidad didáctica, ¿no? En este caso, por ejemplo, estamos viendo primaria comunitaria vocacional. Campos de aprendizaje, vamos a trabajar dos campos, que serían comunidad y sociedad, vida, tierra y territorio, en las áreas de comunicación y lenguajes y también la área de ciencias sociales, ¿no? Entonces podemos tomar en cuenta también lo que es vida, territorio, lo que es biología, geografía, pero dependiendo cómo lo vayamos a analizar de manera más específica, en este caso nuestra unidad didáctica. Los objetivos: fomentar la conciencia cultural y lingüística, promover la comunicación intercultural, desarrollar habilidades de investigación, fomentar el trabajo colaborativo, fortalecer la identidad cultural de nuestros estudiantes. Evaluación, ¿no? En este caso, ¿qué vamos a evaluar en la formación que estamos desarrollando a través de esta propuesta? Tomar en cuenta criterios de evaluación, ¿no? Por ejemplo, participación activa en actividades interculturales, la producción oral y escrita en al menos 2 idiomas, ¿no? Al menos, ¿no? Decimos, pueden ser más. Reflexión crítica sobre la riqueza cultural y lingüística del entorno. Instrumentos de evaluación: podemos utilizar rúbricas, portafolios, presentaciones grupales, ¿no? Los perfiles de salida, en fin, diferentes herramientas que tenemos para poder valorar, ¿no? Cuantificar o cualificar, en este caso, la evaluación que estamos desarrollando. El enfoque de la evaluación es formativa y continua, centrada en el desarrollo de competencias, habilidades interculturales y lingüísticas y en el proceso de aprendizaje de los estudiantes. Aquí, bueno, identificamos los beneficios de la formación de la EIP: fortalecimiento de la identidad cultural, convivencia armónica, inclusión, desarrollo de competencias interculturales y preparación para un mundo globalizado, ¿no? Aprender a vivir juntos, ¿no? Que es uno de los pilares de la educación que nos plantea la UNESCO. Implementación del plan curricular adaptado. Entonces aquí tenemos ¿no? Algunos, podríamos decir, un cronograma. Primero, la planificación, ¿no? Desarrollo de un plan curricular adaptado que integre estos elementos intercultural y plurilingüe. La capacitación docente, ¿no? En formación para el profesorado, en estrategias metodológicas y recursos para la enseñanza. La implementación, ¿no? Puesta en práctica del plan curricular adaptado en el aula con el acompañamiento de especialistas, ¿no? Dependiendo de los recursos con los que contemos, y evaluación, monitoreo continuo del proceso de implementación y evaluación del impacto del plan curricular. Y como conclusión ponemos un futuro educativo inclusivo. Un plan curricular adaptado con enfoque en la EIP fomenta una educación inclusiva que reconoce y celebra la diversidad cultural y lingüística al integrar la intraculturalidad, interculturalidad y el plurilingüismo. Se crean oportunidades para que
los estudiantes valoren su identidad, dialoguen con otras culturas y se desarrollen en un mundo multilingüe, ¿no? Entonces, eso es lo importante, que podamos aprender unos de otros, valoremos nuestras culturas, nuestras naciones, pueblos originarios, y que nuestros estudiantes, ¿no? Que quienes en realidad una gran mayoría de la población boliviana pertenecemos, nos sintamos orgullosos de lo que somos. En la segunda parte, bueno, tenemos el foro académico. Bueno, esto ya lo sabemos resolver. Son 3 preguntas problematizadoras que debemos contestar en el foro, interactuar también, ¿no?, con nuestros compañeros de acuerdo a lo que nos piden, ¿no? Comentar las respuestas en 2 miembros del grupo, tomando en cuenta, dice, algunos criterios, elementos, ¿no? El respeto, evitar quizás vertir, ¿no?, algunas opiniones que tengan carácter despectivo, que quizás aunque bueno, esto yo creo que no se va a dar, ¿no? Pero de todas maneras siempre es importante prevenir. Tiene que ser un foro académico que tenga un debate profesional, ¿no? Debate al nivel académico al que nos estamos formando. En realidad es un foro académico, entonces en función de estas preguntas problematizadoras es que debemos trabajar, ¿no?, y contestar de acuerdo a lo que nos piden. Bien, finalmente tenemos esto, la última actividad, ¿no?, que está relacionado con nuestro trabajo del producto final. Bueno, aquí nos dice, ¿no?, tenemos también nuestra guía. Tenemos que hacer un ensayo argumentativo, ¿no? Debemos elegir, dice, una de las temáticas que sea de interés, ¿no?, en el texto académico. Entonces aquí vamos a poder ver en el texto académico, ¿no?, tenemos 4 unidades que hemos desarrollado. La unidad temática 1, que es pluralidad cultural, diálogo, conocimientos y cosmovisiones. La unidad 2 es articulación de los campos, ciencia, tecnología, producción, cosmos y pensamiento, en áreas de saberes y conocimientos en educación intercultural y plurilingüe. En la unidad temática 3, bueno, tenemos ahí esto, lo que es la educación inclusiva, ¿no?, la educación intercultural y plurilingüe. La unidad temática 4, está la propuesta, ¿no?, del plan de desarrollo curricular, aplicando adaptaciones curriculares desde el área de formación en la EIP, ¿no?, educación intercultural y plurilingüe, ¿no? Entonces tenemos que hacer un ensayo y para eso, bueno, tenemos algunos parámetros, ¿no?, que nos indica, por ejemplo, vamos a ver aquí, está aquí, ¿no? Entonces las orientaciones del producto final. Tenemos una estructura: título, autor, introducción, desarrollo, conclusión, bibliografía, ¿no? El documento puede estar en Word o en PDF, ¿no? Entonces ahí están los criterios de evaluación y la cantidad, ¿no?, la cantidad de hojas también nos dice ahí, no debe exceder de 13 párrafos ni ser menos de 11 párrafos, ¿no? Entonces eso es importante. Bueno, aquí nos iba haciendo un poquito una idea, ¿no?, si a la rápida. Aquí todavía falta muchos detalles que hacer para más o menos tener una idea de lo que se pide, ¿no? Por ejemplo, aquí nosotros hemos visto este tema: la educación intercultural en el marco de la decolonialidad, ¿no?, caminos hacia la pluriversidad, ¿no?, o sea, hacia un mundo diverso, quiere decir, ¿no?, plural, donde podamos entendernos entre todos, respetarnos nuestras diferencias y valorar lo que tenemos, ¿no? Eso es. Bueno, ahí ponemos el autor, lo que nos pide, dice introducción, desarrollo, ¿no?, conclusiones y la bibliografía, ¿no? Entonces más o menos es una idea que podemos tomar en cuenta. Y por ejemplo, en la redacción nos pide 8 líneas,
Entonces aquí tenemos, ¿no? La introducción, por ejemplo, dice, la educación intercultural, intracultural y plurilingüe emerge como una respuesta crítica a los rasgos del colonialismo en los sistemas educativos, en un contexto donde las estructuras hegemónicas han relegado las cosmovisiones originarias, ¿no? O sea, las han dejado, las han inferiorizado, ¿no? Les han quitado el valor que tienen, ¿no? Sobreponiendo lo que es, eso quiere decir, ¿no? Sobreponiendo la cultura occidental. La educación intercultural plurilingüe busca reivindicar la pluralidad de saberes. Entonces, este es el objetivo que estoy planteando yo en mi ensayo, de saberes, lenguas y prácticas culturales. Aquí fundamento, ¿no? Como plantea Quijano, el año 2000, el que dice, la colonialidad del saber perpetúa una jerarquía epistémica que marginaliza los conocimientos no occidentales, los hace marginales, ¿no? O sea, los hace inferiores, ¿no? Entonces en el documento está en la página 342, esta es la forma de cómo citamos textualmente lo que un autor dice. Entonces aquí se sin argumento que este ensayo argumento, ¿no? Que la educación intercultural plurilingüe fundamentada en la decolonialidad es una herramienta clave para desmantelar estas jerarquías y avanzar hacia una educación más inclusiva y equitativa, ¿no? Yo puedo ampliar quizás un párrafo más, pero en realidad lo que mi ensayo busca es esto, ¿no? Es un ensayo, no es largo, nos pide 11 a 13 párrafos de 8 líneas, no va a ser un ensayo extenso, ¿no? Entonces va a ocupar unas 3, 4 hojas, no mucho, dependiendo, ¿no? Entonces podemos tomar en cuenta eso. Entonces de esa forma yo puedo hacer más amplia mi introducción, puedo profundizar más, pero estoy describiendo qué es lo que voy a hacer en este ensayo. Es un ensayo argumentativo, ¿no? O sea, sobre un tema yo voy a argumentar, ¿no? Entonces eso es lo que estoy haciendo. Aquí, desarrollo. La decolonialidad, ¿no? Y aquí empiezo a desarrollar, puedo hacerlo por puntos o solamente, como tampoco es un ensayo muy largo, pues simplemente puedo hacer, ensayar, como dicen, ¿no? De ahí viene la palabra ensayo también. Voy a argumentar las ideas, voy a estructurarlas, las voy a dar una secuencia lógica desde una simple redacción, ¿no? Por ejemplo, aquí en desarrollo que voy a redactar la decolonialidad entendida como un proyecto de desprendimiento de las lógicas coloniales que subsisten en las instituciones encuentra en la educación un campo de lucha central, ¿no? En la educación tenemos ese problema. Al respecto, Walter Mignolo, en el año 2011, sostiene que la modernidad está inextricablemente ligada a la colonialidad. Entonces, no se puede separar. La modernidad es parte de la colonialidad, ¿no? Y cualquier intento de descolonización debe cuestionar sus fundamentos epistemológicos. O sea, está diciendo Mignolo, Walter Mignolo, que la modernidad está unida a lo que es la colonialidad. Entonces, cualquier cosa que quiera hacerse para descolonizar, ya sea la educación, la sociedad, la justicia, la religión, la filosofía, la economía, ¿no? Entonces va a partir siempre de cuestionar esos fundamentos epistemológicos, ¿no? De conocimiento. Entonces, ¿dónde está esto? En la página 15. Entonces aquí yo argumento, digo, la EIP, al promover el diálogo de saberes, desafía estas estructuras al validar las epistemologías de los pueblos indígenas y afrodescendientes como esenciales en el proceso educativo. Entonces sí, voy hilvanando, voy tejiendo mis ideas, voy fundamentando también con algunas citas. Por ejemplo, aquí citamos a Canclini el año 2005, ¿no? Aquí vamos a citar a Catherine White, seguramente también ustedes han debido estudiar bastante, esta investigadora decolonial, ¿no? Entonces, aquí está Boaventura de Sousa Santos, cuando nos habla de la ecología de saberes. Entonces voy hilvanando, voy tejiendo lo que es mi ensayo, ¿no? Bueno, no he hecho mucho, creo que no he completado los 11 párrafos, pero ustedes deben hacerlo, ¿no?
tampoco, digamos, en algunos casos he cumplido. Por ejemplo, aquí nos dice de al menos 8 líneas, ¿no? No más de 10 también, ¿no? ¿Cuántos tengo? 3, 5, 6, 7. Este cumple, ¿no? Esta introducción cumple. Este otro, a ver, no sé, a ver, 3, 6, 7, ¿no? Entonces quizás tendría que argumentar un poquito más el párrafo. Este no cumple ya, ¿no? Este otro, a ver, veamos, aquí tengo 4 y aquí abajo tengo 2, ¿no? Tampoco cumple. Entonces así están estructurados mis párrafos. Falta un poquito ampliar para completar este. Yo creo que cumple este último, la conclusión. Sí, tiene 8 párrafos, ¿no? 8 líneas, perdón. ¿No? Y finalmente, ¿no? Las fuentes de donde hemos sacado, con quienes hemos fundamentado. Aquí tengo, ¿no? Los autores: Tacanclini, Boaventura de Sousa Santos, Mignolo. Tenemos a Quijano, a Caterín, ¿no? Entonces